Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube Excel Hecho Fácil. Quien les habla, su amigo y colega Andrés Rojas Moncada, y con este nuevo video tutorial de Excel para mi canal. Agárrate de la silla porque te voy a explicar cómo crear una fórmula, o más bien dos fórmulas que te van a volar la cabeza para que aprendas a sumar rangos que se encuentren dentro de un lapso de meses, y un truquito adicional al final que te va a permitir cómo hacer este tipo de sumas que se encuentren dentro de un rango creado de manera dinámica al cambiar valores dentro de una lista desplegable. Por ejemplo, suponga que tengo aquí el total de las ventas para el año 2021 de una empresa cualquiera, datos ficticios obviamente. Y tengo aquí, obviamente, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y por supuesto diciembre. Y aquí tengo producto 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Cómo hago, por ejemplo, para generar la suma del producto número 4 que se encuentre desde el mes de mayo o desde el mes, en este caso, de marzo hasta el mes, por ejemplo, de agosto? Fíjate, este rango que se está seleccionando aquí mediante la herramienta formato condicional con un color de verde. El total sería 2.959. ¿Cómo sé que esto me da 2.959? Pues muy sencillo, fíjate, si yo selecciono todo el rango resaltado dentro de mi tabla de datos, aquí en la partecita de suma, le voy a dar un pequeño clic, vengo y lo pego por acá con control V y me da 2.959. Me lo traigo por acá. ¿Qué sucede si quiero hacerlo para el producto número 3? Fíjate, vengo simplemente y lo selecciono y me da 4.376. Vengo y lo pego nuevamente por acá. ¿Listo? ¿Qué pasa si lo quiero hacer, por ejemplo, para el mes de abril y lo quiero hacer, por ejemplo, hasta el mes de junio? Fíjate, tengo 3 meses en toda regla. ¿Cuánto me está dando? 2.223. Perdón. Y lo pego con control V y esto me da 2.223. ¿Cómo hago yo para hacer una fórmula, o cómo haces tú para hacer una fórmula que devuelva este tipo de resultados y que los devuelva bien bajo un rango de celdas? Quédate conmigo, te lo explico en este tutorial completico para que tú lo veas y para que tú aprendas también. Entonces, primer método que nosotros vamos a desarrollar. Quiero que estés muy atento porque este método es bastante inusual y utiliza una función, solo una función, y dentro de ella podemos obviamente anidar más funciones. Esta función se llama desref. Mira, esta función se llama desref. Me voy a arrastrar esta IntelliSense para arribita, mira. ¿Qué dice la función desref? La función desref devuelve una referencia, y aquí es donde quiero que tú tengas en cuenta esto. Devuelve una referencia, lo voy a marcar por acá, mira, con un cuadradito. Devuelve una referencia a un rango. Entonces, recuerden, dentro de Excel, un rango puede ser una sola celda o puede ser un conjunto de celdas. Entonces, devuelve una referencia a un rango que es un número especificado, esto se movió, que es un número especificado de filas y columnas dada una referencia. Es decir, a partir de un punto de partida, yo le puedo decir, ubíquese tantas celdas hacia arriba, tantas celdas hacia abajo, tenga un alto determinado, tenga un ancho determinado y devuélvame un resultado. Entonces, mira el método que yo voy a utilizar con desref. Lo primero que tengo que hacer es ubicar el comienzo, que sería el mes de abril. Solo para este ejemplo sería el mes de abril. Disculpen ahí el avión que acabo de pasar. 854, ¿dónde está ubicado? Dentro de la referencia E5. Este es el quiebre E5. ¿Y dónde termina? Pues termina en G5. Entonces tengo que ubicar esta referencia y a partir de esa referencia tengo que crear un ancho de 3 celdas, pero lo primero es ubicar esta referencia. ¿Y dónde arranca mi tabla? ¿En qué parte arranca mi tabla? Fíjate, aquí está arrancando mi tabla. Obvia esta cabecera. Tengo el producto, tengo la cabecera de los meses y tengo aquí los números de los productos, los números de los meses, los valores correspondientes y arranco acá. ¿Qué sucede si yo aquí en el primer argumento, me voy a llevar esto para acá para arribita? ¿Qué sucede si yo en este primer argumento llamado referencia le digo, mira, yo quiero que tú arranques desde acá, desde la celda A2?
Y seguidamente en el número de filas, yo quiero que tú calcules dinámicamente dónde se encuentra este producto número 3. Es decir, quiero que me ubiques este producto número 3 dentro de todo este rango que yo tengo aquí, que tiene desde la A3 a la A7. ¿Quién me hace ese trabajo a mí? Pues muy sencillo, mira, yo puedo utilizar a la función coincidir. Si yo a la función coincidir le digo en el valor buscado, por favor, búscame este producto dentro de todo este rango bajo un tipo de coincidencia exacta, pues la función coincidir me va a decir que se encuentra en la tercera posición. Fíjate, tengo aquí 1, tengo aquí 2 y tengo aquí 3. Y estoy devolviendo la tercera posición. ¿Qué sucede? Que la función de ref toma esta referencia que yo estoy pasando aquí en la A2, que sería la referencia de la celda A2 que tiene el producto, la toma como coordenada 0. Esto es lo que nunca se te puede olvidar cuando tú pases una referencia mediante el uso de la función de ref. Esta primera referencia, que sería la parte de este argumento, siempre actúa como la coordenada 0. Por tanto, si yo aquí le devuelvo en la cantidad de filas que tengo que desplazarme a partir de la referencia, el valor de 3, el producto siempre va a actuar como una referencia de 0. En otras palabras, tengo aquí este valor de 0, luego me desplazo 1, luego me desplazo 2 y luego me desplazo 3. Mira, ya lo tengo. Tengo ubicada la fila donde tengo que arrancar. Perfecto. ¿Qué voy a hacer a continuación? Pues voy a utilizar el número de columnas. Y tú me vas a decir, Andrés, ¿vas a utilizar el número de columnas para buscar qué? Si tengo 2 meses. Entonces yo le voy a decir, no, mira, quiero buscar el mes inicial, que sería abril. Se encuentra en la posición 1, 2, 3 y 4 a partir de esta referencia. Como esta es la coordenada 0, entonces tengo que arrancar el rango directamente desde acá. ¿Qué función voy a utilizar? Pues nuevamente utilizo la función coincidir. Y le digo, búscame por favor el mes de inicio, que sería abril. Y posteriormente búscalo dentro de este rango. Mira, el rango lo arranco en el primer mes. Y esto quiero que lo tengas en cuenta porque a lo último hago una pequeña modificación. Simplemente para agregar un valor haciendo un cambio en la fórmula. Tú puedes optar por 2 salidas o puedes optar por 2 direcciones. Pero yo voy a hacer la mía y te explico las dos. Entonces, yo le digo, búscame el mes de abril dentro de toda esa matriz bajo el tipo de coincidencia exacta y evalúo aquí a la función coincidir con F9 y me devuelve el valor de 4. Contemos 1, 2, 3 y 4 y abril sería el número 4 y yo le digo, bueno, genial. ¿Qué estoy haciendo? Pues a partir de esta referencia me estoy moviendo 3 filas hacia abajo teniendo como coordenada 0, 0, 1, 2 y 3 y luego 4. Es decir, esta sería la 0, 1, 2, 3 y 4. Y mira, ya tengo entonces a abril, donde yo quiero crear el rango. Ahora, ¿qué voy a hacer? Pues en el alto le voy a decir, por favor, yo quiero que tú me crees un alto de 2 filas, o de 3 filas, o de menos una fila, para que se vaya a partir de esta celda y se vaya hacia arriba. Y tú me vas a decir, Andrés, vamos a hacer un sándwich de varias celdas. Si necesitaría sumarlas, sí, pero como yo solamente quiero operar sobre el producto que tengo seleccionado, en el alto, en este argumento llamado alto, solamente voy a pasar una sola fila, que sería en este caso toda la fila del producto 3. Yo ya sé dónde estoy arrancando, que sería aquí en el mes de abril, que sería 854. Pero aquí en el alto yo no le voy a decir un número diferente a 1. ¿Por qué? Porque solamente voy a operar sobre la fila en donde arranque con la celda de inicio a partir del desplazamiento de filas y columnas. Por tanto, en el alto coloco el valor de 1. Mira, no se te vaya a olvidar el valor de 1. Y posteriormente, en el ancho, sí voy a hacer una formulita o una pequeña aquí triquiñuela para que me arroje un ancho completico de 3 celdas. Yo tengo el mes de finalización, que sería en este caso junio. Entonces mira, aquí yo tengo a junio. ¿Cómo yo busco a junio dentro de toda la matriz? Ya sabemos que junio es el sexto mes del año. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces yo tengo que terminar en 6. Pero en el ancho yo le tengo que decir que a partir de esta celda, que yo tengo acá, mira, control Z,
que a partir de esta celda que yo tengo acá, quiero crear un rango que tenga 3 celdas de ancho, es decir, una, luego 2 y luego 3. Tiene que tener 3 celdas de ancho. ¿Cómo logro yo esto? Pues muy sencillo. Ubico el mes de junio, que sería la posición 6, y le resto la posición inicial, es decir, la que calculamos aquí en el número de columnas. Por tanto, utilizo nuevamente a la función coincidir y le digo, búsqueme este valor de junio sobre todo el rango de meses bajo un tipo de coincidencia exacta. ¿Y qué creen que me va a volver a coincidir? Si yo la evalúo con F9, ¡pum!, me devuelve el valor de 6, es decir, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, ¿yo qué tengo que restarle a 6? Pues el valor de abril, que está en la 1, 2, 3 y 4. Si ya estás intuyendo por dónde va mi camino, fíjate que si yo resto 6, el valor que me devuelve el primer coincidir, menos el valor de 4, que yo pase aquí en el segundo coincidir, copio con control C, pego aquí con control V, pues me devuelve una diferencia de 2. Y este valor de 2 no es un ancho de 3 celdas a partir de esta. Y resulta que esta ya no es la celda 0, la celda con coordenada 0 es esta. El ancho a partir de esta celda cuenta como el valor de 1. Así trabaja DERref, así lo dice la documentación. Entonces, ¿cómo hago yo para devolver aquí un valor de 3? Pues mira, la primera salida que tienes es siempre sumarle el valor de 1. ¿Qué sucede si yo le sumo el valor de 1? Pues muy sencillo. Estoy devolviendo el valor de 3, es decir, a partir de esta celda que yo tengo aquí en un alto, en un número de filas y en un número de columnas, a partir de la referencia con coordenada 0, devuélvame un ancho de 3 celdas. O bien, fíjate, si no quiero utilizar el más 1, sencillamente utilizo el rango de entrada del último mes y empiezo a contarlo una fila antes. Es decir, en este rango lo suprimo y vengo y tomo desde A2 hasta diciembre. Entonces me va a dar de A2 hasta diciembre. Cuando intente buscar el mes de junio, pues me va a decir que se encuentra en una posición adicional, es decir, 1, luego 2, luego 3, luego 4, luego 5, luego 6 y luego 7. Si yo vengo y evalúo aquí a la función coincidir con F9, fíjate que me devuelve el valor de 7. Es decir, 7 menos 4 me daría el valor de 3. Y ahí tengo el ancho. Entonces, con cualquiera de los dos métodos tú puedes desarrollarlo. ¿Qué sucede? ¿Qué hace la función DERref? Pues la función DERref me dice, a partir de esta celda, muévete 3 celdas abajo y luego muévete 4 columnas a la derecha. Y a partir de ella genera un ancho de 3 columnas por un alto de una sola fila. Y si yo vengo y evalúo todo esto con F9, fíjate, F9 simplemente es para evaluar dentro de la celda, no para evaluar con control enter ni con enter. Entonces, yo llego y coloco acá F9, ¡pum! Y me está devolviendo, en este caso, mira, 854, que sería este valor que yo tengo acá, 854, 502 y 867. ¿Qué paso seguiría? Pues agregar esto. ¿Cómo lo agrego yo? Pues mediante el uso de la función suma o bien de la función suma producto. Por ende, si yo vengo acá, le doy control Z y llamo aquí a la función suma y la selecciono y le paso todo el número que estoy generando, aprecia muy bien que si evalúo con enter, ¡pum!, tenga el resultado. Tremenda fórmula. Una fórmula bien pensada y bien craneada. Entonces, la tomo aquí con fórmula texto, no es la única que existe y aquí me está dando la primera fórmula. ¿Qué otro método quiero que te aprendas? ¿Qué otro método quiero que tengas en cuenta para desarrollar este tipo de ejercicios? Mira, por ejemplo, suponga que vamos a buscar el producto número 4 para el mes de mayo hasta el mes de octubre o hasta el mes de noviembre. Mira, tengo en este caso un rango que tiene 7 celdas y me da 4110 como lo que estamos obteniendo acá. Quiero que te guíes de lo siguiente, mira, ¿qué pasa si yo llamo aquí a la función índice? Quiero que veas la ayuda y lo que dice aquí la función índice. Y mira muy bien para que aprendas tú a interpretar cómo la ayuda te va diciendo cómo tienes que solucionar un problema. Porque eso es lo que nos hace falta a todos los usuarios de Excel.
interpretar cada una de las ayudas o cada una de esas señales que nos está dando Excel a través de su IntelliSense para poder entender cómo opera una función. Fíjate lo que me dice acá la función índice. La función índice me dice: devuelvo un valor o una referencia. Y ahí está el punto. Devuelvo un valor o bien devuelvo una referencia. Devuelvo un valor o una referencia de la celda en la intersección de una fila y columna. Con lo que quiero que te quedes es con esto. Mira, la función índice lo que hace es interceptar dentro de una matriz cuadrada o rectangular una coordenada de fila y columna y devuelve un resultado. Pero lo que la gente piensa es que la función índice devuelve es un valor, devuelve el valor de una celda, pero no devuelve el valor de la celda. Primero devuelve la referencia. Y una vez tú tengas la referencia, Excel no la entiende, no sabe qué debe interpretar. Por tanto, evalúa la referencia y te devuelve el valor de la celda, pero lo primero que hace es devolverte una referencia. Si tú tienes eso en mente, yo puedo formar un rango. ¿Cómo formo un rango? Mira, llamo aquí a la función índice y dentro del primer argumento denominado matriz, yo vengo y le digo: toma en cuenta toda esta tabla. ¡Tum! Se la paso completica. Y luego, en el número de fila, utilizo la función coincidir y le digo: búscame en este valor buscado el número del producto o el nombre del producto en esta matriz o bajo esta matriz, bajo un tipo de coincidencia exacta. Y fíjate que la función coincidir hace caso, ella me devuelve el valor de 4, como lo devolvió anteriormente. Entonces, si yo vengo y utilizo ahora en el número de columna la búsqueda del mes inicial, que sería mayo, fíjate, utilizo nuevamente a coincidir y la llamo y le digo: por favor, búscame este valor de mayo dentro de toda esta matriz de valores bajo un tipo de coincidencia exacta. Fíjate que el número de columna o en el número de columna se devuelve el valor de 5. Es decir, intercepto en el valor de 4 y en el valor de 5 un valor que está dando como resultado la referencia F6. Me está retornando directamente esta celda. Mira, esta celda que yo tengo acá. Pero Excel no entiende qué es F6. Excel no entiende qué es F6. Entonces, como Excel no entiende qué es la referencia, lo que hace es evaluarla y devuelve, en este caso, el retorno del valor de la celda. Es decir, devuelve lo que hay en su interior. Por tanto, si yo vengo acá y sé que me está devolviendo una referencia y le coloco acá un 2 puntos, fíjate que yo puedo copiar nuevamente esta función índice, control C, y vengo acá y ¡pum!, la pego. Y le digo: a partir de este mismo rango que yo tengo aquí de manera rectangular, búsqueme sobre la misma fila de producto el valor que se encuentra, pero en el mes final. Es decir, no le paso el mes inicial, sino le paso el mes final. Y lo que hace la función índice, si yo la evalúo con F9, es devolverme 364. En otras palabras, me está retornando la referencia L6. Y como no entiende qué es L6, pues me devuelve el valor. Y ahí lo tengo. Hago un rango que va directamente desde la celda F6 hasta la celda L6. Si yo la evalúo con F9, ¡pum!, tenga un montón de referencias de celda. Es decir, armo un rango completico que tiene 475, 910, 529, 547, 976, 309 y 364. Y listo, ya lo tengo. ¿Qué hago ahora? Pues simplemente agrego, llamo a la función suma. Aquí me dio un error, vamos a ver qué hice por acá, que oprimí mal. Llamo a la función suma y abro un paréntesis y luego vengo y agrego. Fíjate, voy a reemplazar esto acá por la función suma y luego vengo y agrego acá toda esta fórmula y evalúo con control enter o simplemente enter y me da 4110, mira, y me está dando el mismo resultado. Es decir, me está dando mediante dos fórmulas, estoy haciendo un empareado para sumar a partir de un mes un producto determinado que yo cree directamente mediante un rango de celdas. Muy sencillo, o al menos un poco sencillo. Por ejemplo, suponga que lo hago para el producto número 3. Todas dan 2750.
¿Quieres saber cómo hice este formato condicional? ¿Quieres saber cómo hice este formato condicional? Por favor, déjamelo en la caja de comentarios y te lo hago en otro video. Pero si eres curioso, descárgate esta plantilla, fíjate, y aquí en esta partecita tengo toda la regla de validación. Si yo cambio en este caso, por ejemplo, un mes, mira, acá por ejemplo como enero, fíjate, y cambio acá en este caso, aquí a junio, fíjate que acá esto me está dando un valor de verdadero. Esta es la fórmula que yo utilizo, mira, la fórmula que yo utilizo. Ahora, si tú eres más curioso todavía, voy a ocultar esto para que tú te lleves el libro completico. Si tú eres más curioso, quieres saber, por ejemplo, cómo hice para colocar aquí, mira, que si yo selecciono un mes, por ejemplo, de marzo, fíjate que la segunda lista desplegable arranca en el mes de la lista anterior, es decir, arranca en el mes de marzo, para que yo no seleccione un mes anterior y no me haga un sándwich de celdas a la inversa. Si yo, por ejemplo, selecciono aquí, mira, mayo, voy a seleccionar mayo, entonces en esta celda arrancamos desde mayo. Y yo puedo ir, por ejemplo, hasta agosto, mira, y estoy yendo hasta agosto directamente, es decir, condiciono mediante el uso de una fórmula que yo tengo acá, cuáles son los meses que tiene que mostrar esta segunda lista desplegable directamente al seleccionar un ítem dentro de esta otra lista desplegable. ¿Quieres que te lo explique bien detalladito? Quiero que te lo explique en conjunto con la regla de formato condicional que tenemos aquí de momento. Voy a darle aquí un ocultar. ¿Quieres que te lo explique? Por favor, sin ningún problema, ponlo ahí en la caja de comentarios. Dime, Andrés, si quiero que me expliques la regla de formato condicional y quiero que me expliques cómo hacer esta lista desplegable restrictiva dependiendo del valor que tú tengas en la primera lista desplegable. Listas desplegables restrictivas. Dímelo por favor sin ningún problema en la caja de comentarios y con gusto hago el siguiente videotutorial y te explico el cómo hacerlo. Bien, mis amigos, muchas gracias por ver este video. Por favor, si tú piensas que este tutorial te va a servir en tu trabajo, déjamelo en la caja de comentarios también y regálame un like, me ayuda muchísimo. Descarga la plantilla, estudia las fórmulas porque son muy fáciles de entender y desde ahora entiende la ayuda de Excel. Ahí está toda la información para que tú aprendas Excel avanzado. Formules de una manera que puedas resolver cualquier problema con fórmulas. Si no eres capaz de hacerlo con fórmulas, pues lo haces con macros. Pero lo haces y ya. Buscas una solución. Eso hace un Excel Master. Una persona que tenga un conocimiento avanzado de la herramienta busca una solución de cualquier manera. Mis amigos, me despido. Mi nombre es Andrés Rojas Moncada. Muchas gracias por ver el video y como siempre digo, parceros, parceritas, nos vemos en el siguiente video tutorial. Un abrazo, hasta pronto. Chao.